El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Entra en armonía con lo celestial en Verdades Eternas Radio. La mejor compañía para tus días. Música que edifica. Palabras que inspiran. Sé parte de la sintonía divina. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y cuando Jesús estuvo en medio de nosotros, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú eres el Rey de Reyes de ese reino. Y viniste a este mundo a establecer ese reino en nuestros corazones. Pero es necesario que nos sometamos al Rey que reina en ese reino. Y que también estemos dispuestos a vivir de acuerdo a cómo las cosas se hacen en ese reino. Por eso nos dices, oren, venga tu reino, pero también que se haga su voluntad, así en el cielo, también en la tierra. Ayúdanos, Dios amado, a entender esta verdad y a comprender que habitar en ese reino significa vivir conforme a las leyes y reglas de ese reino. Habitar en ese reino implica hacer la voluntad de ese reino y no la nuestra. Habitamos por muchos años en el reino de las tinieblas, sometidos, subyugados, esclavizados por el enemigo, y tú nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo, Jesucristo, al reino de la luz. Ayúdanos a poder entenderlo. Ayúdanos a poder comprender, Señor amado, qué es lo que tú nos demandas a nosotros. A veces venimos a la presencia tuya como aquellos hijos que creen que solo tienen no solo deberes, sino a los que se merecen todo. Y no es así. Nosotros también tenemos obligaciones contigo. Tú esperas que nosotros podamos estar prestos y listos a hacer tu voluntad. Aquí estamos gracias a la misericordia que tú has tenido con nosotros en este día, que nos extiendes esta invitación. Y lo haces para que conozcamos tu voluntad, porque es imposible hacer tu voluntad si no la conocemos. Y no sirve de nada conocer tu voluntad si no estamos dispuestos a realizarla, a hacerla, a cumplirla, a obedecerla. Hoy te rogamos, Dios amado, que podamos ser humildes
y ser sensibles al llamado que tú nos estás haciendo. Y vengamos a tu presencia con un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Que podamos expresar al final, como dijo el salmista, el hacer tu voluntad es lo que a mí me agrada. No es fácil, pero ahí es donde está el secreto de la bendición. Gracias por dejarnos estas instrucciones a través de tu palabra, de la manera como operan las cosas en ese reino. Te alabamos con todo nuestro corazón y te agradecemos la invitación que nos extiendes cada mañana para recibir esta impartición de parte tuya. Ninguno de nosotros es digno, pero tu amor es más grande que nuestras faltas, que los errores y las equivocaciones que hayamos cometido, y eso lo entendemos. Y por eso te alabamos con todo el corazón, y por eso te bendecimos. Ayúdanos, Dios amado, a venir a tu presencia con la motivación correcta, porque tú lo conoces todo. No estamos aquí simplemente para que tú nos bendigas. Estamos aquí para rendir nuestras vidas ante ti, para servirte. Estamos aquí para obedecerte, para someternos por completo al Rey de ese reino. En tus manos está la enseñanza del día de hoy. Confiamos en el poderoso nombre de Jesús, que este mensaje también será revelado a nuestras vidas y nosotros conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Ayúdanos, Dios amado, a que nada nos robe este momento de intimidad contigo y que podamos atesorar tu palabra como lo más importante en nuestros corazones. Gracias te damos por todo lo que harás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Damos gracias al Dios Todopoderoso, mis amados, con los buenos días, por su misericordia extendida sobre nuestras vidas. La voluntad de Dios, dice la palabra, es buena. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. El problema es que muchas veces la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Y a veces pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, dice la Biblia, para gastar en vuestros deleites. Mas si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, dice la palabra. Que Dios nos ayude a estar siempre prestos y dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, oró al Padre: Padre, que no se haga mi voluntad, si es necesario, pasa de mí esta copa, porque lo que voy a empezar a padecer a partir de este instante va a ser doloroso. Jesús, que todo lo conoce, sabía que lo que vendría sería su arresto, su posterior lapidación, luego tener que cargar esa cruz y terminar crucificado en el madero como el más vil de todos los criminales. Y él sabía que eso sería doloroso. Sin embargo, dijo: Padre, que no se haga lo que yo quiero. Yo no he venido a este lugar de oración para forzar tu voluntad y para que tú hagas lo que a mí me parece debería ser correcto. Si tú consideras que debo tomar esa copa, yo lo haré con todo el placer del mundo, aunque para mí sea doloroso. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y la voluntad del Padre para Jesús, aunque dolorosa para Él, fue buena, fue agradable y fue perfecta. Porque gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hoy nosotros tenemos el privilegio de estar aquí. Hemos sido rescatados, hemos sido perdonados. Le costó muchísimo pagar el precio por nuestros pecados, pero repito, aunque fue muy doloroso para Él, valió la pena. Y habrá situaciones que seguramente sean dolorosas para nosotros, pero si Dios ha de usarlas para enseñarle a otros y cumplir un propósito en otros, entonces bienvenido sea. Dios sabe lo que hace. Así que abandónate en las manos del Señor y confía que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para todos nosotros. El Dios Todopoderoso les bendiga
en gran manera. Que la mano de Dios esté siempre sobre cada uno de ustedes. Que todos podamos habitar al abrigo del Altísimo. Que podamos contar con su protección, con su cobertura, con su unción, con su gracia, con su favor, con su presencia. Gracias a todos los que están aquí y se levantan cada mañana ardiendo de pasión por el Señor Jesucristo, por su palabra. El Señor recompense todo el esfuerzo que hacen. Y en nombre de toda la familia de Verdades Eternas, mil gracias porque uno no deja entrar a su casa a cualquier persona. De manera que cuando ustedes encienden su dispositivo móvil y nos permiten a nosotros entrar ahí, algunos en su habitación, otros en la sala, eso entendemos que es un acto también de amor y de confianza. Muchas gracias. El Señor los bendiga hoy a todos y siempre, donde quiera que vayan. Gracias damos a Dios por su palabra, porque es el pan para comenzar el día bien alimentados. Vamos a compartir, no nos cansemos por favor de compartir. Habrá gente que no le gusta, pero seguramente habrá personas que sí, vamos por ellos. Y a los que no les gusta, también les bendecimos, también les amamos. Y llegará un día en el que el Señor también tocará sus corazones. Pero no nos cansemos de hacer el bien, porque dice el Señor, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dele me gusta, por favor, a esta transmisión y sean todos ustedes bienvenidos. Estamos listos y preparados. El Señor Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y eso es lo que nos disponemos a hacer, por supuesto, Espíritu Santo, con tu guía, porque tú eres nuestro Maestro y esta palabra fue inspirada por ti. Sabes, estamos inmensamente gozosos por tener el privilegio de escucharte. Mi Señor, sabemos que esta palabra es una palabra de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestro corazón. La gloria es solo tuya. Tú eres el único pastor. Jehová es nuestro pastor. Nada nos faltará. La gloria de todo lo que aquí harás es solo tuya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, mis amados, el Señor Jesucristo sigue enseñando la palabra, sigue compartiendo con su pueblo el mensaje que viene directamente del reino de los cielos. Y en su enseñanza, Él habla acerca de este tema que tiene el título del mensaje que hoy vamos a compartir. Se titula, Nunca os conocí, nunca os conocí. Dice la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el verso 21, dice su palabra. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Parece extraño escuchar a nuestro omnisciente, que todo lo sabe, a nuestro omnisciente Señor, decir que hay algo o alguien que Él no conoce. Nunca os conocí, es el título de este mensaje. Es importante aclarar que nuestro Señor Jesucristo no se refiere aquí a un conocimiento intelectual, sino a un conocimiento relacional. Para entender este versículo, hay que empezar por el contexto. Jesús está concluyendo su sermón del monte con una última advertencia sobre la verdadera fe. Él predice que los falsos profetas cristianos
vendrán como lobos disfrazados de ovejas. Así lo dijo y quedó registrado en el libro de Mateo capítulo 7, verso 15. Mateo 7, 15. Dice Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús está diciendo que estos falsos profetas puede que utilicen toda la palabrería de Dios correcta e incluso hagan impresionantes milagros o demostraciones de poder, pero no pertenecerán al Señor. Miremos Mateo 7, del 21 al 23. Dice, Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y continúa diciendo, muchos me dirán en aquel día, en el día final, en el día que tengamos que partir de este mundo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Cuando uno oye a alguien profetizando, uno que dice, wow, qué unción. ¿Cómo esta persona me dijo la verdad? De todo lo que yo estaba pidiendo y todo lo que yo estaba necesitando. ¡Qué poder! ¡Qué unción! ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Uno ve a una persona que expulsa demonios y dice, Dios mío, esta persona tiene el poder de Dios. ¡Qué poder! Y en tu nombre hicimos muchos milagros. La gente se descresta por los milagros. Jesús no. Jesús no. Una iglesia donde hacen milagros es llena. Una iglesia donde solo se predica la palabra no es tan llena. Porque la gente quiere milagros. Y esto sí van a decir, es que hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Cómo así? Si echábamos demonios en tu nombre, profetizábamos y hacíamos milagros en tu nombre, ¿cómo así que no nos conociste? Y lo terrible de esto es, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacían milagros y Dios dijo, hacedores de maldad. Entonces no hay que descrestarse por los milagros, ni por la expulsión de demonios, ni por las profecías. A Jesús no le descresta eso. De las palabras de Jesús, en el día del juicio final, se desprenden varias verdades importantes. Número 1, lo que salva no es la afirmación verbal de que uno sigue a Jesús. Podemos decir, Señor, Señor, Jesús, yo te amo. No es lo que decimos. Mateo 7:21, miremos de nuevo, por favor. Es su palabra la que dice esto. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Yo puedo decir a Dios Señor y puedo alabar y exaltar a Dios y decir amo a Dios, pero si no hago su voluntad, de nada me sirve. Es más, yo puedo predicar de Dios, pero si no hago la voluntad de Dios, de nada me sirve. Un cristianismo nominal o de nombre no puede conducir a otros a la salvación. Y tampoco lo podrá hacer si demuestra que se tiene una visión, que se tiene un ministerio o que se tiene un poder espiritual como para profetizar, hacer milagros, echar demonios. Mateo 7:22 dice la palabra. Mateo 7:22. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Imagínense una iglesia, repito, donde hacen muchos milagros. Es una iglesia inmensamente grande. Una persona puede aparentar ser un cristiano a los ojos de otras personas. Puede hacer milagros, puede profetizar, puede echar fuera demonios y sin embargo, al mismo tiempo, ser un hacedor de maldad. A los ojos de Dios y ser echado de su presencia. Mateo 7, miremos solo el verso 23, por favor. Mateo 7:23. Muchas gracias. Dice aquí: y entonces les declararé, oiga, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Según Jesús, solo ingresan al cielo aquellos que, número uno, hacen la voluntad del Padre. Y número dos, aquellos que Dios conoce. Dios conoce. Nunca os conocí. Es un tema de relación, ¿verdad? Yo no sé quién tú eres. Bueno, Señor, no es que yo vengo de la tierra y yo me moví en la unción, en el poder de tu Espíritu. ¿Y tú quién eres? Eso es tremendo, ¿verdad? ¿De qué nos vale ser reconocidos para el mundo si somos completamente desconocidos para Dios? ¿Tú quién eres? De manera que si nosotros queremos ser contados entre aquellos que ingresan al cielo, ¿cuántos quieren ingresar al cielo? A mí me gustaría. Eso le pido a Dios. No veo la hora y el momento en que eso puede ser así, por su misericordia. Mientras tanto hay que seguir trabajando acá. Solo ingresan al cielo. ¿Quiénes? Repito, si queremos ser contados entre aquellos que ingresan al cielo, es necesario tomar, mis amados, atenta nota de estos dos requisitos fundamentales. Empecemos por el primero, ¿qué les parece? El primero es el que hace la voluntad, ¿verdad? No el que dice Señor, sino el que hace la voluntad. ¿Qué es eso entonces? Me interesa saberlo porque también quiero entrar al cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es? En una ocasión, unos hombres vinieron a Jesús con una pregunta sobre lo que Dios exigía o demandaba de ellos. Mire lo que dice Juan capítulo 6, verso 28 al 29. Juan 6, 28 al 29. Dice la palabra del Señor. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer
para poner en práctica las obras de Dios. O sea, para hacer la voluntad de Dios. Verso 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, que creáis en mí, está hablando Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Crean, no es solo tener conocimiento de Jesús. Dios quiere que tengamos fe o confianza en Jesús, en la obra que su Hijo realizó en la cruz del Calvario a favor del pecador. Primera de Juan 3:23 enseña, Primera de Juan 3:23. Dice la palabra del Señor: y este es su mandamiento. Este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a otros como nos lo ha mandado. Una persona que ama a otro, pues no va a querer matar al otro, no va a querer dañar a otro. Pero es el amor de Dios, porque un día reciente leí en una noticia que un nieto abusó de su abuelita de 80 años. Y uno dice: Dios, ¿a dónde hemos llegado? Esa no es la voluntad de Dios. Los que nacen de nuevo por la fe en Cristo producirán buenas obras para la gloria de Dios. Ayer estábamos hablando de los frutos, buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10. Van más de 500, casi 600 mujeres asesinadas por feminicidio este año en Colombia. 600. Y la cifra sigue aumentando. Eso no fue lo que Dios mandó. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya. Hechura, póngale mucho cuidado a esa palabra hechura. Hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para malas obras? Fuimos creados para buenas obras. Esa es la voluntad de Dios. Para eso Él se tomó el trabajo de crearnos para buenas obras, las cuales Dios preparó, esas buenas obras que deberíamos hacer de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay buenas obras que Dios preparó de antemano. Una buena obra, por ejemplo, es hacer este programa. Ya Dios, antes de que yo naciera, sabía. Hay una buena obra y yo quiero que tú vayas y la cumplas y la hagas. Él lo sabía. Y así con cada uno de nosotros. Es interesante que Dios fue quien preparó estas obras de antemano para que usted y yo anduviéramos en ellas. Este programa no es una casualidad. Ya Dios había pensado en él. Aunque el enemigo quiso desviarme del propósito, Dios ya había pensado en él. En esas obras que Él de antemano preparó. Usted y yo no podemos obtener de Dios esforzándonos para lograrlo. Usted y yo no merecemos otra cosa que no sea ser juzgados por la mano de Dios. Si Él nos diese lo que realmente merecemos, acabaríamos, de seguro, todos en el infierno. La Biblia dice que si no fuera por su gracia, ya todos hubiésemos sido consumidos, y es verdad. Sin embargo, nosotros hemos recibido su gracia, su favor inmerecido. Hemos recibido su misericordia, hemos recibido su amor. Pero estos, una vez recibidos, deben dar fruto. Como resultado,
las buenas obras. Lo que la Biblia dice, si de gracia recibiste, da de gracia. Ese es el propósito de cada uno de nosotros en esta tierra. Hemos sido diseñados por el Creador para producir buenas obras en este mundo. Y es una manifestación maravillosa de la habilidad de Dios. La palabra hechura que les dije, tuvieran en cuenta, esa palabra hechura, somos hechura suya. Es en realidad la palabra, me gustó mucho, es la palabra poema. Hechura es poema. Nosotros, usted y yo, somos el poema de Dios. ¡Wow! Somos el poema de Dios. Tal vez la mejor manera de expresarlo sería diciendo, nosotros somos su obra maestra. No hay seres humanos iguales. Todos tienen, aunque sean gemelos, huellas distintas. Y Dios rompió el molde para que nadie fuera igualito a ti. Eres su obra maestra. Dios está preparando y obrando en nosotros para que seamos una gran exhibición de su sabiduría. Somos su obra maestra y el mundo debe verlo a través de nosotros. El mundo debe ver en nosotros su poder. El mundo debe ver en nosotros su vida. El mundo debe ver en nosotros su obra maestra, su carácter. Al fin y al cabo, Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y cuando el mundo nos viera, lo viera a Él. Que viera su gozo en nosotros, que viera su bondad en nosotros, que viera su fe en nosotros, su mansedumbre en nosotros. Somos el poema de Dios. Él nos está enseñando, nos está capacitando, nos está alentando, aplicando la pintura en los lugares apropiados, nos mete al horno de vez en cuando como aquella vasija, produciendo una maravillosa obra de arte para poder exhibirla. A veces me cuesta creerlo, pero cuando Dios me terminó de crear, dijo, wow, qué obra de arte he hecho. A veces me cuesta creerlo. No sé si a usted, pero usted es una obra de arte. Aunque el espejo le diga otra cosa. Esto debe dar como resultado las buenas obras. Buenas obras. ¿Cuáles? La amabilidad, el amor, la misericordia, la compasión, la ayuda mutua y el suplir las necesidades mutuas. Esa es la voluntad de Dios que se requiere para ingresar al cielo. No es solo decir, Señor, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. No. Es más que profetizar. Es más que echar fuera demonios o hacer milagros. El mismo Jesús habló acerca de las cosas que nos descalificarían el día del juicio final. Miremos, esto quedó registrado en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 34 al 40. Estas cosas nos descalificarían. Es que yo llevo años en los caminos del Señor. Muy bien. Es que yo tengo un conocimiento de la Biblia impresionante, excelente. Es que yo también predico y puedo hacer enseñanzas profundas y yo puedo profundizar e ir más allá que usted. Lo felicito. Pero lo que la Biblia dice es sencillo. Miren esto. Mateo 25, 34 al 40. A veces uno se complica la vida. El caminar con Cristo es sencillo. Mire esto.
Mateo 25, 34 al 40. Señor, ayúdanos a entender esta palabra. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ya primero habló de los de la izquierda, pero no voy a profundizar en ellos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, está hablando Jesús, estas son palabras mayores. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 35. ¿Por qué? ¿Por qué ese reino es preparado para ustedes? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Verso 36. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Verso 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, esto me parece interesante, la actitud de los justos, porque lo que ellos hacían no lo hacían esperando ninguna recompensa. Ellos visitaban, iban a la cárcel, ellos vestían al desnudo, pero no lo hacían esperando ninguna recompensa, al punto de que ni sabían lo que estaban haciendo. Mire esto. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? Verso 38. ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo? Verso 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? A uno se le ocurre que el Señor está en todos lados menos metido en una cárcel preso. Menos. A uno se imagina al Señor en el altar, no que está en una clínica de un hospital muriendo. Verso 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Wow. Eso me pareció tremendo. Estaba una señora, alguna vez entré a un centro comercial, en un baño de hombres, había una señora de años limpiando los orinales. Y no me pude callar. Tener que decirle, señora, la admiro mucho, porque ese trabajo que usted está haciendo no es fácil. Y le dije, si Jesús estuviera aquí, muchos pensarían que Él es el gerente de este centro comercial. Pero la Biblia dice que Él vino como el que sirve, vino a servir. Y uno jamás pensaría que Jesús está limpiando baños o está sirviendo. No, Él está en la plataforma, Él está predicando, Él está... No. Yo vine a servir, no a ser servido. Así que cada vez que vean un portero, vean a Jesús allí. A alguien en la calle, vean a Jesús allí. Jesús, unos versos más atrás, habló de las señales antes del fin. Luego habló de su segunda venida. Después empieza a hablar de la manera en que escogerá los que estarán con Él y los que no. Entonces habla de las 10 vírgenes, ahí está escrito, y les dice a 5 de ellas, no las conozco porque dejaron acabar el aceite. Continúa con la parábola de los talentos, donde pide que al siervo inútil lo echen en las tinieblas, y termina hablando del juicio a las naciones, donde empieza a separar las ovejas de los cabritos, en donde muestra cuál
será la base o el patrón que usará para su elección. Miremos Mateo 25, 35 al 36. Mateo 25, 35 al 36, nueva versión internacional, dice esta versión. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Esto es más poderoso que decir Señor o aleluya o gloria a Dios. Fui forastero y me dieron alojamiento. Verso 36. Necesité ropa y me vistieron. ¿Cuánta gente anda por la calle sin ropa? Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. A mí me impresiona porque hay personas que nunca han ido a la iglesia y son mucho más generosos, hacen estas cosas que nosotros que hablamos de Dios. ¿Cuál es la señal de los salvos? ¿Lo que predicaron? ¿Lo que escribieron? ¿Los escenarios que llenaron? ¿Los templos que construyeron? ¿Los discípulos que alcanzaron? ¿Las alabanzas que cantaron? ¿Los milagros que hicieron? ¿Las profecías que dieron? Parece que el estándar de medida es el amor por los más pequeños. ¿Notas lo sencillo que son las obras que Dios demanda? El que hace mi voluntad, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Jesús no dice, estuve enfermo y me curaste. Estuve en la cárcel y me libraste. Estuve solo y construiste una gran casa para jubilarme llena de personas. No dice, tuve sed y me diste un consejo espiritual. No dice, tuve hambre y me diste un hermoso sermón. Sin alboroto, sin fanfarrias, sin cobertura mediática, solo buenas personas haciendo cosas buenas. Porque cuando les hacemos cosas buenas a los demás, se las hacemos a Dios. Esa es su voluntad. Y Él espera que la cumplamos como requisito para ingresar al cielo, más que hacer milagros, profetizar, echar fuera demonios o decirle, Señor, yo te amo. Para muchos, hubiese sido más atractivo que la última parábola que usó Jesús antes de morir hubiera sido: los que serán escogidos a la derecha serán los que asisten a la iglesia. Los que han cantado frente a miles de personas. Los que entrarán al cielo son los que han predicado muchos sermones. Los que se saben toda la Biblia. Los que entrarán al cielo son los que más ayunan, y todas estas cosas se deben hacer. Los que entrarán al cielo son los que más tienen revelación de la palabra. ¿Nos hubiese gustado que dijera, los que entrarán al cielo son los que más oran y se debe orar, o tienen una mayor unción? Pero no lo hizo. Lo que dijo fue, si quieres entrar al reino de los cielos, levanta la mano de la anciana que no puede comer y llévasela a la boca. Ve al hospital y pregunta quién no ha recibido visitas y habla con él. ¿Cuántos hijos abandonan a sus padres en los ancianatos? ¿Cuántos hijos no tienen que ver con sus padres? Ve y habla con el hombre que lamenta su divorcio. Ve y consuela al padre que llora por ver a su hijo en la calle atrapado por las drogas. Ve y dale un sándwich
de esos que tú preparas, no una prédica al que vive debajo del puente. Por amor, con amor y en nombre de aquel que es el amor. Es así como esas personas tendrán la victoria y verán el rostro de Dios en ti y se acercarán a Él, porque necesitaban a Dios y Dios te creó a ti. Eres la imagen y semejanza de Dios. Debemos mostrarle al mundo que el Dios en el que creemos es misericordioso, compasivo. ¿Por qué? Porque pueden ver en nosotros esa misericordia, pueden ver en nosotros esa compasión. La otra demanda del Señor Jesucristo para entrar al reino es conocerle. Mateo capítulo 7, verso 23, dice su palabra. Mateo 7, 23. Conocerle. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuál debería ser la misión de todo aquel que tiene el privilegio de llevar el mensaje de salvación? Que la gente conozca a Cristo. Nada más. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Es decir, ellas son mi biografía. Allí me puedes conocer. Ay, pero es que a mí no me gusta leer. La Biblia está en el atril, abierta en el Salmo 91 y más. No me interesa saber quién tú eres. Yo quiero es milagros. Que tú me bendigas a mí, a mi familia, que tú me des salud, que tú me des dinero. No me interesa saber quién tú eres, cuáles son tus gustos o qué esperas de mí. Cuando Jesús les dijo a los discípulos falsos, nunca os conocí. Imagínense llegar a la presencia del Señor y que ese Jesús le diga, ¿y tú quién eres? Y ese morenito que viene allá, ¿quién es? No, que es que él era de verdad ese eterno. ¿Qué es eso? No lo conozco. Terrible, ¿verdad? Cuando dijo a sus discípulos falsos, nunca os conocí, quiso decir que nunca los reconoció como sus verdaderos discípulos o sus amigos. ¿Cuál fue la razón? Porque nunca se preocuparon por tener una relación con Él. Cuando Jesús dijo, nunca os conocí, se refería a que nunca tuvo nada en común con ellos, ni tampoco los aprobó, pero echaban demonios. No sé quiénes son ellos. No eran sus allegados. Marcos capítulo 3, verso 34 al 35. Dice la palabra, Marcos capítulo 3, versos 34 al 35. Por eso no hay que perderse los programas, porque ese día que no vine, llegó la palabra que iba a transformar mi vida. Marcos 3, 34 al 35 dice, el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Verso 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Nunca os conocí. ¿Por qué nunca nos conoció? Porque Cristo no habitaba en sus corazones. Efesios capítulo 3, verso 17. Efesios 3, 17. Dice aquí,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, Cristo habite. El Señor dijo, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque tampoco tenían la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Dice aquí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, escuche, los que Él conoce, dice, tenemos la mente de Cristo. No es simplemente hacer oración o decir amén. La mente de Cristo. Pensamos como Cristo, sentimos como Cristo, actuamos como Cristo, ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo. Esos son los que Él conoce. Por todos estos motivos y muchos más, no acabaríamos hoy. Jesús nunca los conoció. No, pero yo conozco a Dios. Amén. ¿Y Él te conoce a ti? Si no estás seguro, es mejor que empieces hoy. Observa que Jesús no está rompiendo la relación aquí. Cuando dice nunca os conocí, Él no está rompiendo la relación. ¿Por qué no la está rompiendo? Porque nunca hubo una relación que romper. No hubo una relación que romper. A pesar de sus palabras rimbombantes y sus demostraciones de fervor religioso, no tenían ninguna intimidad con Cristo. Hicieron de Cristo una religión, mas no tenían con Él una relación. Por eso fueron desechados. Nunca os conocí. Y nosotros acá en la tierra decimos, Dios lo tenga en su santo reino. Y allá llegan y dice el Señor, ¿y tú quién eres? No, pero es que allá todos dijeron que lo tuviera en su santo reino. Así pues, lo que importa no es el hecho de que conozcamos a Dios en un cierto sentido, sino que Dios nos conozca a nosotros, como explicó el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:3. 1 Corintios 8:3. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Miró eso? Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Miremos otro texto. Gálatas capítulo 4, verso 9. Gálatas 4, 9 dice, mas ahora, conociendo a Dios. Note que hay que conocerle. Jesús dijo, nunca os conocí. Acá dice, mas ahora conociendo a Dios. O más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El Señor como pastor apacentará su rebaño, las ovejas que Él conoce. Isaías 40:11. Isaías 40:11. Dice, como pastor apacentará, esa palabra es cuidar, proteger, su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Están delicadas. Y Él sabe quiénes son sus ovejas. Juan capítulo 10, verso 14 dice, Juan 10, 14.
Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor. Mire esto. Y conozco mis ovejas. Acá está diciendo a los otros, no os conocí, pero aquí está diciendo, yo conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Me conocen. Es un tema de relación, no es un tema de religión. Hay gente que se enfrasca en unos conflictos porque mi religión es la mejor, es que usted de qué religión es. No, las religiones no te van a salvar. Tú puedes ser de la que creas es la mejor religión. Pero más importante que tu religión es tu relación con Dios. Puedes tener una religión y si no tienes una relación, pues tú no hablas con Dios, no le buscas, no lo conoces, no lo tienes en cuenta, no lo respetas, no lo sigues. Así que tu religión no sirve de nada. ¿Y cuál es la evidencia que sus ovejas le conocen? Porque las que son sus ovejas no es porque hacen ve. ¿Cuáles son? Bendíceme, dame, consuélame. No, eso no es ser ovejas. Las ovejas del Señor, las que Él conoce, ¿sabe por qué las conoce? Porque ellas oyen su voz, oyen su voz. Juan capítulo 10, verso 27 y 28. No, yo no soy una oveja porque pido. Yo soy una oveja porque obedezco al pastor. Oigo la voz del pastor. Mis ovejas, dice, oyen mi voz. El que no oye la voz de Dios no es su oveja. Aunque brame muy bonito. O vale, ¿no? Valar, creo que es. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y por qué las conozco? Porque oyen mi voz. Oyen las enseñanzas de la Biblia. Oyen la palabra. Y me siguen. No solo oyen, sino que me siguen. Van detrás de mí, a donde yo voy, ellas van. Si yo paro, ellas se detienen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? A las que oyen mi voz. Por eso es importante oír la palabra. Y no perecerán jamás. Eso es vida eterna. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿A quiénes? A las que oyen mi voz y me siguen. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hay que oír la voz. Y Dios todos los días nos habla. Esta es su voz. Y nos habla. Quien no oye la voz de Dios, que es su palabra, lamento decirlo, no es una oveja de Dios. No hay que ser solo oidores, sino hacedores. Yo puedo oír, pero si no sigo, tampoco soy una oveja de Dios. La oveja no solo oye, sino que sigue a su pastor. A esas Él conoce, y a esas nadie se las arrebatará de su mano. Las ovejas de Dios oyen la voz de su pastor, y no solo lo oyen, sino lo siguen. De nada sirve oír la voz día tras día si no seguimos lo que esa voz nos dice. Esas sombrías palabras de Jesús: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Escritas en Mateo 7:23, muestran que Jesús es realmente omnisciente. No las conocía. ¿Cómo lo haría si fueran sus seguidores? No obstante, conocía sus corazones. Estaban llenos de maldad. Estaban llenos de iniquidad.
La condena de Isaías a la hipocresía se ajusta bien a este grupo. Isaías, miremos capítulo 29, verso 13. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con un libreto, y con sus labios me honra. Padre, te amo, Señor, nadie como tú. Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Los hacedores de maldad que Jesús no conoce son los falsos cristianos, los falsos maestros y los seguidores nominales de la religión, es decir, los seguidores solo de nombre. Ellos no. La Biblia nunca la leen. Y si la leen y hay algo que va en contra de sus creencias, la desechan. No les gusta. Ellos solo quieren milagros. Ellos solo buscan predicadores que les den profecías. Aquellos que se alejan de la presencia del Señor no participarán de las bendiciones del reino. Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Apocalipsis 22, 15 dice: mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Muchas personas piensan que esto se lo inventa uno porque es que usted tiene algo en contra de mi religión. No, es lo que dice la Biblia. Y a muchos les gustaría borrar esta parte que dice idólatras. Pero está escrito. Y la Biblia yo no la puedo borrar para que usted se sienta contento. No, aquí dice los idólatras, esos que adoran imágenes de yeso. Esos que tienen otra cosa en su corazón más importante que Dios. Y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira. Serán arrojados a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, dijo Jesús. Mateo 8:12. Mateo 8:12. Dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí en las tinieblas de afuera será el lloro y el crujir de dientes. Esos falsos cristianos que Jesús dice que nunca conoció, no producirán el fruto del Espíritu. Miremos de nuevo, ayer lo vimos, Gálatas 5, 22, 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es fe. Verso 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Más bien, producirán lo contrario las obras de la carne que aparecen en Gálatas 5, 19 al 21. Acá dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. De nuevo aparece en el versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. No. Jesús advierte que un día le dirá a un grupo de practicantes religiosos: nunca os conocí. Dios no se complace en enviar a la gente al infierno. Segunda de Pedro 3:9 dice la palabra. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que pasa es que aquellos a los que se les ofrece la salvación han rechazado el propósito y el plan eterno de Dios para sus vidas. Lucas capítulo 7, verso 30. Lucas 7:30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley, dice, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Han despreciado la luz del Evangelio, como dice 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios con minúscula de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, eligiendo más bien la oscuridad, porque sus obras eran malas, como dice Juan, capítulo 3, verso 19. Juan, capítulo 3, verso 19. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el juicio tratan de justificarse como dignos del cielo en base a sus obras, profecías, exorcismos, milagros, etc. Aunque nadie será justificado por sus propias obras, como dice Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. A pesar de pretender hacer todas estas buenas obras en el nombre de Cristo, no hicieron la única obra de Dios que cuenta, y es la que está en Juan 6:29. Juan 6:29. Dice aquí, Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y por eso Jesús, el juez justo, los condena a una separación eterna de Él. Termino con esto. No hagas de Cristo una religión. Es más importante que tengas con Él una genuina relación. Repito, no hagas de Cristo una religión. Es más importante que tengas con Él una genuina relación, una relación sincera. Eso te pedimos, Padre amado, con las gracias profundas en nuestro corazón por abrir estos libros que muchas veces han estado cerrados y por eso no podíamos entenderlos y comprenderlos. Pero tu misericordia es tan grande que hoy abres nuestros ojos para poder darnos cuenta de esta verdad eterna. Ayúdanos, Señor amado, a entender que el verdadero propósito con los cuales tú nos has traído a este mundo es mostrar tu bondad, más allá de las expresiones religiosas que usemos, más allá de decirte a ti, Señor, de predicar muy hermoso, de sabernos la Biblia, de cumplir una serie de rituales religiosos. Tú lo que esperas de nosotros es que seamos compasivos y que seamos misericordiosos. Esos son los que entran al cielo, los que hacen tu voluntad. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido indiferentes?
a la necesidad de nuestro prójimo. Y nos ha confrontado, amado Dios, ver personas que nunca se congregan y son más generosos que nosotros. ¿Cuánto tenemos que aprender? A que esto no se trata de sencillamente cumplir unos requisitos religiosos. Se trata de vivir la palabra. Se trata de actuar conforme a la palabra. Sabemos que el gran mandamiento es amarte a ti sobre todas las cosas, pero el segundo es igual de importante. Amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero a veces, por estar enfocados solo en nosotros mismos, no somos conscientes de la necesidad que incluso al interior de nuestra familia puede estar afectando. Más allá de nuestras palabras, lo que tú miras son las acciones de un corazón puro, de un corazón limpio que no busca ser aplaudidos por otros, sino que entiende que ha venido a este mundo con un propósito, y es hacer el bien. Ayúdanos, Señor amado, a entender que se requiere, no es suficiente tener una religión contigo, sino una relación en donde nosotros te podamos conocer. Y damos gracias por tu palabra, porque cada día, a través de estas enseñanzas, tú nos abres los ojos y nos permites conocerte. Ayúdanos, Señor, a tener hambre y sed de ti, que podamos acercarnos a ti porque queremos tener una relación contigo y no queremos llevarnos al final una sorpresa, llegar a tu presencia y que tú nos digas, yo nunca te conocí, no sé quién tú eres. Lo que más anhela mi corazón es poder conocerte. Tú dices, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, que esa sea nuestra motivación. No solo las bendiciones que tú me puedas dar, sino realmente conocerte a ti, tener una relación contigo, buscarte a ti para decirte, Señor, aquí estamos listos para tomar esa cruz y empezar a seguirte. Porque una oveja tuya no es la que todo el tiempo está pidiéndote cosas. Una oveja tuya es aquella que está dispuesta a escuchar la voz de su pastor y a seguirlo. Eso queremos ser. Amado, gracias por esto que nos has hablado. Ayúdanos y enséñanos a conocerte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Hacer la voluntad de Dios y dedicarnos a conocerle a Él, requisitos para entrar al cielo. Allí debe estar nuestro enfoque, en su reino y su justicia, y lo demás será añadido. Mis amados, no olviden suscribirse por favor a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que publiquemos algo, ustedes sean los primeros en enterarse. No olviden, mañana vamos a tener un especial buenísimo a las 8 de la mañana en Verdades Eternas Radio, así que no se lo pierdan, de 8 a 10 de la mañana. Gilberto Daza, ¿verdad? Se llama el salmista que vamos a tener. Muy bien, visite nuestro sitio web www.verdadeseternas.co y disfrute de todos los contenidos que allí se encuentran. A todos ustedes, mil gracias. No olviden, no hagas de Cristo una religión. Es más importante que tengas con Él una genuina relación. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Entra en armonía con lo celestial en Verdades Eternas Radio. La mejor compañía para tus días. Música que edifica. Palabras que inspiran. Sé parte de la sintonía divina.